Hola, buenas tardes. Esto es Conversaciones. Esta tarde vamos a conversar con un economista, pero un economista singular, particular, porque además de economista es escritor y es poeta. Entonces vamos a ver, es una especie de ornitorrinco, un bicho raro, digamos. El ornitorrinco tiene pico de pato sin ser pato, cola de castor sin ser castor, es marsupial y es anfibio. Así que es un bicho raro. Bueno, es Diego Saravia Tamayo. Es doctor en economía, mejor dicho, tiene 2 másters en economía, uno en el SEMA, en Buenos Aires, y otro en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. También en esta universidad, en Maryland, hizo un doctorado en economía, bajo la tutela de Guillermo Calvo, que es un economista importante, que pronosticó una de las crisis internacionales, que ya vamos a ver cuál. Es profesor titular de economía, por concurso obviamente, en la Universidad Nacional de Salta. Y también fue profesor en la Universidad de los Andes y la Católica de Chile. Fue director de investigación económica en el Banco Central de Chile. Tiene varias publicaciones en diversas revistas científicas internacionales de prestigio. Incluso en alguna de ellas publicaba el propio, ¿cómo era Keynes. El propio Keynes en los años 30. Es, como decía, poeta y escritor. Y lo que a mí me gustaría comenzar conversando es acerca de su experiencia subjetiva, la experiencia vital, tanto de vivir en Estados Unidos, mientras cursaba el máster y mientras cursaba su doctorado, como también vivir en Chile. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Sí, ¿cómo fue la experiencia de vivir en Estados Unidos? Muy linda. Quizá que ahora se ve más linda por la perspectiva del tiempo, que siempre embellece las cosas, o en muchos casos. Pero linda, fueron 5 años, del 99 al 2004. Una experiencia intensa de estudio y de buscar temas de tesis y de trabajar en la tesis. ¿Tesis sobre qué? Yo hice la tesis sobre los efectos de los préstamos del Fondo Monetario en la deuda de los países. Interesante. Sí, a mí me pareció interesante. Interesante. Y fue una experiencia muy linda, es una vida muy becado, muy poca plata, apenas alcanzaba, pero de amigos, o sea, mucha intensidad de estudios. ¿Y dónde vivían? Y había unos departamentitos ahí al costado de la villa, digamos. Era en el campo era muy lindo, pero y al costado había unos departamentos para estudiantes graduados únicamente. Ajá. Así que no había mucho, de los más chicos estaban en otro lado. Y era muy intensa la vida en el estudio, dediqué 5 años, todos los días. Vos estuviste con Calvo. Sí, con Guillermo Calvo fue mi profesor, que bueno, vos mencionabas que pronosticó, sí. Pero eso es una anécdota, sí, claro. pero es por lo que se hizo famoso afuera de la academia. Exactamente. Pero Calvo tiene unas contribuciones maravillosas, el mejor economista argentino de todos los tiempos, ¿no? ¿Sí? Sí, para mí sí. Y hay muy buenos, ¿no? Pero para mí Guillermo Calvo tiene unas contribuciones, como que tuvo un par de veces en la terna para el Nobel, ¿no? Pero ya no creo que se lo den, porque ya se lo dieron a otro por algo similar, a Kirtland y Prescott hace unos años. Pero sí, trabajé con él, trabajé con Carmen Reinhardt también, que ahora está en Harvard. Y una linda experiencia. Ahora, sí. ¿Y lo de Chile? Vos estuviste como director de investigación económica del Banco Central. Sí, yo me fui de Estados Unidos, la Católica de Chile,
me contrató y me fui a vivir a Chile. Tuve 16 años y tuve como profesor investigador full time 4 años en la Universidad Católica de Chile. Y después me fui al Banco Central de economista senior y bueno, y por concurso empecé a ascender y llegué a ser por concurso también director de investigación económica del Banco Central de Chile, que también es un puesto muy lindo. Y después cuando me volvía, ya dejé de ser eso y pasé a ser asesor senior de política monetaria del Banco Central de Chile. 1 año y bueno, de ahí me vine. Sí, ¿y cómo fue el tránsito y cómo conciliás la economía? Porque me imagino que exige una determinada forma de pensamiento la economía, con la poesía y con la escritura, porque creo que estás escribiendo cuentos. Sí, yo hago eso. ¿Cómo conciliamos? Por eso decía el ornitorrinco. ¿Cómo conciliaba? Bueno, a veces durmiendo poco. Ahora, uno cuando hace investigación en economía, la mayoría de la gente que relaciona la economía con los números, pero en realidad es una ciencia social que utiliza modelos y uno cuando trabaja el modelo también tiene un nivel de abstracción. O sea, necesitas un nivel de abstracción, la matemática. Por ahí te perdés en un pizarrón lleno de ecuaciones que va desarrollando y te sorprende un resultado así de que se expresa en una cosa muy corta. Sí. Y ahí también hay belleza. En la matemática hay belleza, yo sostengo eso. Es una forma de pensar, una forma de... tenés que aprender matemática, por supuesto. La música tiene pautas matemáticas. Sí, también. Yo de música no sé mucho, pero sé que bueno, hay distancias entre notas. Y bueno, y la poesía también necesita un nivel de abstracción. Lo que pasa es que yo creo que lo de la poesía, yo creo que la matemática se puede aprender, de economía se puede aprender a hacer eso. Ahora francamente, yo creo que la poesía es como una condición, o sea, ni buena ni mala digamos, o sea, está ahí. Y bueno, y cómo la concilio en el tiempo. Bueno, en mi caso particular fue como desplazando a lo otro también, porque bueno, me fue como... La poesía y la escritura es algo que hago, por ejemplo, con muy poca esperanza y muy poca ilusión. O sea, es algo que sé que me alcanza que alguien me diga, me gusta o no me gusta. Es algo muy... cuadro. Es una necesidad, digamos. Si vos haces algo... Vos sentís la necesidad. Por supuesto. Si vos haces algo sin mucha ilusión de trascendencia y sin mucha esperanza de trascendencia, porque lo necesitas. Lo hago, ahora, es una necesidad. La poesía, cuando te sale, porque te sale, es una epifanía, es una inspiración que viene de golpe. ¿Cómo es la historia? Y eso que a cada uno le funciona distinto. En mi caso, viene bastante de golpe, digamos. Y uno tiene como que tratar de interpretar. Yo sé que voy a escribir un poema si siento algo como ruido en la cabeza, por ejemplo, y no sé qué es, pero yo sé que hay un poema. Y si eso me vino viendo algo, yo sé que hay un poema en eso. Y después sale eso. A ver, pero yo soy... No, ya sé, pero lo interesante es, como te decía, la conciliación, la combinación en una misma persona de esos dos aspectos. Sí, no es muy común. Pero está bien eso de la abstracción, que es una abstracción necesaria para las dos tareas. Hay una abstracción, y de hecho, la satisfacción mental, uno cuando hace investigación y llega a algo, tiene... una excitación mental, o sea, y adrenalina es una emoción. Sí, hay algo intenso. Y bueno, en la poesía también se siente eso. Así que no es que... está bien. Sí, no es que... Ahora, vos decías que en la matemática hay belleza. En el supuesto que usted, que si yo trabaja en un pizarrón, por lo menos lo que uno ve en las películas, trabaja en un pizarrón lleno de ecuaciones. Sí. ¿Y dónde está la belleza?
No, en eso no. ¿A dónde? Pero vos si empezás, voy a hablar de economía, pero Sí. vos si empezás un modelo, tenés una pregunta económica. Sí. Cómo mejorar el bienestar, la política Sí. óptima fiscal, le pongamos. Sí. Y bueno, plantea el problema, a los individuos le asignás una ecuación, digamos, un modelo. A través del símbolo que están Sí, incorporación, sí. letras, digamos. Sí. Está. Lo llena de letras. Sí. El pizarrón. Sí. Y después empezar a resolver. Y hay momentos que no sabe, muy probablemente hay un momento, o a mí me pasaba, que no sabía para dónde Claro. salía esto. Sí. Y después te salía una expresión así, chiquita. Entonces, ¿y cómo llegas a esto? ¿Me entendés? Eso yo encuentro belleza en eso. Entonces también hay una epifanía, hay una inspiración. Sí. Si los mejores modelos no son los más complicados. El mejor modelo es el que resuelve algo de la manera más simple posible. Y esa era una de las virtudes grandes de Calvo. Calvo, un tipo que te mira, no sé cómo funciona la cabeza del tipo, Sí. pero llega a lo simple, de la manera más simple. Y los grandes economistas hacen eso. Es una especie de intuición. Bueno, tenés que tener intuición también, sí, por supuesto. La intuición es muy importante. También la intuición es importante en economía, en el modelaje económico. La intuición de que la pregunta es importante, la intuición de ver. Y otra cosa que hay en la poesía y en la economía, en el modelaje económico, es la contemplación. O sea, vos por ahí está... Sí. Esto Sí. tiene, por ejemplo, te puede salir, esta pregunta es interesante en economía. Y empieza, y bueno, ¿cómo lo puedo modelar? ¿Qué puedo hacer? Sí. Y bueno, empezás a jugar y planteas un modelo que no sabes si va a funcionar. Y bueno. Bueno, ahora perfecto. Bueno, ahora vamos a los bifes. Vámonos, Vic. ¿Qué pasa en Argentina, en la República Argentina? ¿Qué es un plan de estabilización? ¿Es necesario un plan de estabilización? El plan de estabilización equivale a un ajuste. A ver si me podés explicar, o si nos podés explicar eso. Si es necesario un plan de estabilización y con inflación a 100%, sí, es la definición de que se necesita Sí. un plan de estabilización. En lo que voy a decir no hay nada de ideología, no es izquierda, no es derecha, es Perfecto. simple sentido común. Vos tenés, en los últimos, del 59, en los últimos 63 años, Sí. menos de 10 hubo superávit fiscal. O sea, lo que para mí resulta bastante obvio es que el problema argentino de estas crisis recurrentes, Sí. que fue latinoamericano también en unos años, unas décadas atrás, es la existencia de estos déficits fiscales crónicos. O sea, Argentina, ¿y por qué digo que no es izquierda derecha? Es simple sentido común. Vos no podés tener ningún negocio, ninguna actividad que en 60 años la mayoría sea de déficit, ¿no es cierto? Entonces, yo ahora este año salió un libro que lo publicó la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, donde yo escribí el capítulo de Chile. Y el libro lo que analiza es la experiencia de crisis, la experiencia monetaria y fiscal de 11 países latinoamericanos, que lo dirige Thomas Sargent, que es un premio Nobel. Y ahí Latinoamérica es una zona de recurrente crisis económica, de balanza de pago, bancaria, de dólar, Sí. de deuda. Hemos tenido de todas las crisis, ¿sí? Sí. Y hay una característica común atrás de las crisis, que son que los déficits fiscales que no se pueden financiar. Por algún motivo el gobierno empieza a gastar más de lo que le ingresa. Sí. Al principio lo financia con deuda, después le cortan el chorro de la deuda, tiene que emitir dinero, prende la maquinita, eso genera presiones en la economía y bueno, y en algún momento explota y vienen las crisis. Lo
Lo que pasa es que otros países ya aprendieron bastante la lección, saben, por lo menos dicen ¿Por qué que la es cifra peligroso. en el 59 gobernaba Frondizi? ¿Por qué en el 59? Porque desde cuando me acuerdo, había un plan de, había un plan de estabilización ahí, Sí. que duró hasta que también no pudo controlar. Al principio se controló un poco la Sí. inflación, y después en el 62 se disparó la inflación, Estaba el hubo que Sogaray, devaluar. hay que pasar el invierno. Sí, pues, sí, claro, yo me acuerdo. toda ¿Vos no te acordás? toda esa Porque no había cosita. nacido. Sí, yo no había nacido, me faltaba. Sí. Pero es bastante común. Lo que pasa es que Argentina sigue en eso. Y sigue, y sigue. O sea, los otros países más o menos han ido piloteándola, saben dónde está el problema. Acá parece que todavía no se sabe. Entonces, Bueno, pero Bolivia, me acuerdo, Bolivia, Paraguay, el propio Brasil, tenían siempre problemas de inflación y tenían siempre problemas de crisis fiscal. ¿Cómo hicieron para resolver? ¿Por qué nosotros no hacemos eso? No, pues si ese es el problema. Si el problema básico argentino es político. O sea, es una cosa... ¿por qué no hacemos? No sé, yo nunca tuve... Porque no hay una decisión no hay quien lo política. haga, no hay una decisión política. Acá no... Es más, el gasto público se duplicó o algo así en los últimos 15 años. O sea, no tengo un número acá, pero fue una cosa que ahora es 40%. O sea, pero desgraciadamente no se vive de maná, ¿te das cuenta? En algún momento tenés que repagar. Si gastaste más en algún momento se repaga, pero eso funciona en todos lados. Y Argentina seguimos en esto. Los que nos gobiernan es como que siguen negando esto. Entonces, o por lo menos los que efectivamente nos gobiernan, puede haber algún político en la oposición que se dé cuenta que no, o varios políticos que se den cuenta que no funciona así, pero al final al mismo Macri le pasó esto que te digo de que con esto de no bajar o sea, ¿te acuerdas del famoso gradualismo que le llamaban ellos? Sí. Se endeudaban, bonos a 100 años, pim, pam, Sí. pum. Le cortaron el chorro en un día. O sea, Sí. y ahí se tuvieron que colgar del Fondo Monetario y no sé qué. Y chao. O sea, Porque hay mucha gente que habla de una especie de péndulo argentino, porque hay dos, y habla también al mismo tiempo, paralelamente, de un empate hegemónico. Esto lo menciona Portantiero, lo menciona Alperindongui, lo menciona también O'Donnell, el empate hegemónico, es decir, que hay dos concepciones ideológicas de cuál debería ser el remedio para curar este mal argentino. Ahora, estas dos concepciones las podremos corporizar en una idea, digamos, de mercado internista, y la otra es acudir a la producción agropecuaria, que es la única que tenemos exportable básicamente en nuestro país. Entonces, este péndulo, ¿cuál crees que es la forma de detener el péndulo? Es un problema político, como decía recién, es un problema político. Ahora, ese problema, ¿cuáles son las condiciones, los requisitos? Y después te voy a explicar por qué hago la pregunta esta. ¿Cuáles son las condiciones, requisitos para lograr ese presupuesto político que le dé una chance de salir de este empate hegemónico? eso es yo creo que una discusión posterior, a ver si con el campo, si con la industria, si proteger o no. Sí. Eso lo discutamos y son discusiones válidas. Sí. Yo tengo mis gustos, otros tendrán Sí. otros gustos. Bueno, Está bien, si esto no Sí. es una cosa exacta, o sea, se puede discutir, se puede hablar. Pero a mí que no me vengan que si no solucionar el tema fiscal, nada va a funcionar. Nada va a funcionar. O sea, yo ahora estoy haciendo me pidieron de una fundación de Buenos Aires ligada a la política. sí. Estoy trabajando en una reforma monetaria, me la encargaron, en un libro. Sí. Y ahí cuando voy a hablar, lo primero que digo es solucionar el tema fiscal, porque si no, nada de lo que yo diga funciona. Nada. Entonces,
si vos tenés un Estado elefantístico como este, Sí. que realmente se ríe de un sector grande de la sociedad, tenés esta administración pésima de los recursos públicos. Sí. No se puede pensar más allá, porque vos para desarrollarte necesitas capitales, y necesitas capitales extranjeros que vengan acá. Ahora, ¿quién va a venir si el déficit sigue presente, se sigue gastando más de lo que tiene? Ahora, hay un doble problema entonces con el Estado. El Estado no da las prestaciones que por definición debe prestar, pero y al mismo tiempo ahí hay una especie de sobredimensionamiento del Estado. Totalmente, si el tema es... Por eso te dije antes, esto no es un problema de izquierda o derecha, de ideología, el tema es común. Si vos agarrás y me decís, yo quiero ser de izquierda, como algunos países europeos que cobran impuestos altos, Sí. pero te dan salud, te dan escuela, y buena, ¿no? Sí, claro. Te dan las cosas... Claro. O sea, vos pagas impuestos, pero tenés asegurada la educación de tu hijo, tenés asegurada la salud. Vos acá pagas impuestos y la educación en la escuela pública cada vez está peor medida, ¿no? Esto no es sanata, o sea, está medido. Los hospitales públicos con brillantes médicos seguramente, pero también... Mal pagos. No es lo... Aparte. Sí, por supuesto. No es lo que era antes, o sea, Exactamente. la cosa pública está yendo para La abajo. educación pública tampoco. Y el Estado, que sale de los individuos delegando poder para el contrato social, Sí. no poder, sino parte de sus libertades Sí. para el contrato social, se lo da a la política para que para que te lo administre mal, porque No. eso es lo que hace. No, entonces déjame aclarar. Sí. Yo no estoy hablando, y quiero aclarar, yo no soy de derecha, pero usemos un poco la cabeza ya, No, o sea, ya... vos has dicho que no es de derecha ni de No, izquierda. ni qué bueno, está. pero no, porque uno cuando dice estas cosas ya te identifican con un Milei, con un... No, yo nada que ver. Está. Pero tratemos de hablar con propiedad, cosa que alguna vez Sí. hacen un diagnóstico para que se solucione algo, ¿viste? Porque si no... A ver, recién los mencionó a Milei. Lo más probable es que el año que viene, las elecciones del año que viene, el próximo presidente sea un opositor, ya sea de gente de Juntos por el Cambio o el propio Milei. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Un halcón, una paloma o qué? A ver, porque yo creo que a través de eso, que si el problema es político, hay un problema serio de liderazgo, de definición de objetivo y de convencer a la sociedad de que ese objetivo y ese cómo llegar a ese objetivo es lo válido. Es que de vuelta, para mí la discusión de halcón o paloma acá no funciona. O sea, estamos atrás que esa discusión. Halcón, paloma, eso de Estados Unidos, Inglaterra, pero estamos atrás de eso. Si vos me decís que una paloma no me va a bajar el déficit fiscal, y bueno, necesitamos lo otro, pero no le quiero llamar halcón. No le quiero, al tipo que sea racional, no le quiero llamar halcón porque suena hasta bueno. Es feo. Sí. Aunque, viste, entonces... y bueno, y lo que pasa con Milei también es un hartazgo de la sociedad, de mucha gente. Entonces lo que representa Milei es un estado de ánimo, digamos. Yo creo que sí. Nada más. Porque un tipo que sale peinado como Rosa, digamos, porque parece Rosa, ¿viste? A insultar, porque insulta, ahora está mejorcito, pero insultó muchos años. Sí. A decir cosas que no son, porque para colmo habla como un intelectual, pero al final me va a pelear ni lo conozco, Milei, pero me habla del teorema de la imposibilidad de Arrow, qué sé yo, y se equivoca, ¿viste? O sea, no... Pero ¿a quién le interesa el teorema ese? Por ejemplo, ayer presentó un libro Macri. El libro, ¿para qué? Ahora, en realidad, el libro ese habla, 100 páginas del libro de 250 páginas, 100 páginas de su presidencia en boca. Es decir, el para qué habla de él, nada más,
y no dice cómo se llegaría supuestamente. Entonces, por eso digo que hay un problema de liderazgo, porque nadie explica lo que hay que hacer acá. Podés decir que es un problema fiscal, que es previo, es un presupuesto para resolver todas las otras cuestiones. Pero para resolver ese problema fiscal tiene que haber una definición política, con liderazgo político que le explique a la sociedad. Por supuesto. Bueno, entonces el problema del liderazgo político. Sí, eso, el déficit mayor argentino es el político, si no tenemos es eso. Lo pueden traer al mejor economista del mundo, a los mejores técnicos del mundo, pero el que decide por dónde ir es el político, el que le explica a la sociedad por dónde ir es el político. Y yo no veo a nadie que lo haga. Ese es el problema. Pero por supuesto, eso es la base. Si a mí me llaman para el Ministerio de Economía mañana, yo no voy. Le digo, ¿a qué? Si yo sé que no va a estar el político, que diga hay que ir por acá. Te apoyamos por acá. La economía argentina es un menjunje, un descalabro fiscal, monetario, inflacionario, que se refleja en inflación. Y para colmo se hacen los brillantes y quieren seguir discutiendo las causas de inflación. No embromemos, con 100% de inflación, ya todo el mundo sabe cuál es la inflación y ya no se discute. Pero acá se sigue discutiendo y hablan y dicen, no, la falta de competencia de las empresas. Sí. Y bueno, y la gente dice, debe ser eso, y salen y hablan, y si dice otra cosa, sos un insensible.